Las tablas de verdad son una herramienta importante en lógica porque permiten determinar si una expresión o una proposición es verdadera o es falsa. En este video trataremos de las tablas de verdad vinculadas a las tres conectivas básicas. Estas son negación, conjunción y disyunción. Observemos primero la estructura que tendrá cualquiera de nuestras tablas y que se divide en columnas verticales y filas horizontales. Debemos tener presente que el número de filas viene determinado por la fórmula 2 elevado a la n, siendo n el número de letras distintas que encontramos en una expresión a valorar. Comencemos por la tabla de verdad de la negación. Queremos valorar la expresión negación de p, por lo cual nuestra fórmula es 2 elevado a la 1, solo hay una letra, p, y eso nos da una tabla de dos filas como la que tenemos en la imagen. Luego que tenemos nuestra tabla, lo primero que debemos hacer es cargarle los valores posibles que hay para una proposición simple. En nuestro caso la proposición simple es p y los valores posibles siempre son f y v. Determinemos desde ya una convención. F es equivalente a 0 y v es equivalente a 1. Comenzaremos cargando el valor f, 0, seguimos por v, 1. Ahora bien, lo que queremos calcular es la negación de p. ¿Y cómo opera la negación? De la siguiente forma. Si el valor de la proposición es f, cambia a v, y si el valor de la proposición es v, lo cambia a f. Y este es el resultado final de la negación de p. Pasemos a la tabla de verdad de la conjunción, y lo que queremos evaluar es la expresión p conjunción q o p y q. Nuestra tabla es de 4 filas, derivada de la fórmula 2 a la 2, son dos letras, p y q. Una vez construida nuestra tabla, lo que tenemos que hacer es asignar los valores posibles a las proposiciones simples, en este caso son p y q. Comenzamos por q y comenzamos por el valor f, 0, v, continuamos completando las 4 filas. Luego cargamos los valores para p, duplicando los valores, el valor por el que comenzamos en q, y eso nos da f, v, u. Una vez cargados los valores para las proposiciones simples, nos preguntamos cómo opera la conjunción. Y es importante tener presente que la conjunción hay un solo caso en que da verdadera, y es cuando todas las proposiciones son verdaderas. Si observamos nuestra tabla, ese único caso se da en la última fila, ¿sí? Las dos proposiciones son verdaderas, por lo tanto, esa es la única fila en que el resultado va a ser v, y para el resto de los casos es todo f, siendo el resultado de la operación p conjunción q este. Continuamos a la tabla de verdad de la disyunción. Queremos calcular la expresión p disyunción q o p o q. Tenemos 4 filas, 2 a la 2, hay dos letras distintas que son p y q, y aquí está nuestra tabla. Lo primero que debemos hacer, recordemos, es cargar los valores de verdad posibles para cada una de las letras proposicionales que tenemos. En este caso tenemos dos letras proposicionales que son p y q. Una vez cargados los valores, nos preguntamos cómo opera la disyunción. Acá tenemos que tener presente que la disyunción solo hay un caso en que es falsa, y es cuando todas las proposiciones son falsas. Si observamos nuestra tabla, el único caso es el de la primera fila,
Y es allí entonces donde nuestra tabla da f, siendo en el resto de los casos los valores u.